Vamos a ver muy brevemente lo que son las reglas de 3. En las reglas de 3 siempre vamos a tener unas magnitudes, diferentes magnitudes, y siempre nos van a pedir que calculemos una cantidad de lo que sea, un número, ¿no? Entonces, antes de empezar con las reglas de 3, tenemos que ver lo que son las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. Y vamos a verlo con un ejemplo para que lo entendáis bien. Si tenemos, por ejemplo, un número de libretas, ¿no? Tenemos un número de libretas que va a ser una magnitud. El número de libretas es una magnitud. Y el precio, en euros, va a ser otra magnitud. Aquí tenemos dos magnitudes diferentes. Imaginad que una libreta vale 2 euros. Entonces, 2 libretas pues va a valer el doble. Van a valer 4 euros. Si tenemos 3 libretas, van a valer 6 euros. Entonces, fijaros bien en cómo varían estas magnitudes. Una libreta vale 2 euros. 2 libretas valen 4 euros. Es decir, si multiplicamos por 2 el número de libretas, el precio también se va a multiplicar por 2. Si multiplicamos por 3 el número de libretas, el precio también se va a multiplicar por 3. Estos son magnitudes directamente proporcionales. Si aumenta el número de las libretas, aumenta el precio. Si disminuye el número de libretas, disminuye el precio. Las dos magnitudes van siempre en el mismo sentido. Si aumenta el número de libretas, aumenta el número de euros en la misma proporción. Si es el doble de libretas, es el doble de euros. Si es el triple de libretas, es el triple de euros. Cuando pasa esto, decimos que estas magnitudes son directamente proporcionales. Y cuando tengamos magnitudes directamente proporcionales, siempre podemos hacer lo siguiente. Podemos, por ejemplo, coger los dos primeros valores de cada y ponerlos en forma de fracción. A esto se le va a llamar razón. Por ejemplo, un medio, cogemos estos dos valores, lo ponemos en forma de fracción, es igual a los valores correspondientes en euros. ¿Veis? Esto es una razón y esto es una razón. Y como son magnitudes directamente proporcionales, siempre se mueven en la misma proporción. Podemos hacer lo mismo si queréis con el 1 y el 3. Un tercio sería igual ¿a quién? Pues al correspondiente en euros, a 2 sextos. O podemos hacerlo con 2 y 3 libretas. 2 tercios sería igual a, venimos a este lado, 4 sextos. Y esto siempre se va a cumplir para las magnitudes que son directamente proporcionales. Fijaos que para que sean directamente proporcionales, siempre estamos multiplicando. No podemos hacer con sumas, ni con potencias, ni con raíces, ni con nada de eso, solamente con multiplicaciones. ¿Veis? Si multiplicamos una de las magnitudes por un valor, la otra magnitud queda multiplicada por ese mismo valor. Magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué pasa con las magnitudes que son inversamente proporcionales? Pues que se van a mover en sentido contrario. Si una aumenta, la otra va a disminuir en la misma proporción. Un ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales serían la velocidad y el tiempo, por ejemplo. La velocidad y el tiempo se mueven en sentido contrario, porque si, por ejemplo, tenemos un recorrido, este recorrido, el que sea, si para hacer este recorrido aumentamos la velocidad, vamos a tardar menos tiempo. Y al revés, si disminuimos la velocidad, si vamos más despacio, vamos a tardar más tiempo en completar el recorrido. Entonces, como se mueven en sentidos contrarios, son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo. Imaginad que una persona va a 5 km por hora. La velocidad la ponemos en kilómetros por hora y el tiempo en horas, en este caso. Si una persona, imaginad que va a 5 km por hora, puede tardar en hacer un recorrido 30 horas, por ejemplo. ¿Qué pasa si aumenta su velocidad, si duplica su velocidad, si la multiplica por 2? Es decir, si va a 10 km por hora, para hacer este recorrido, el mismo recorrido, va a tardar menos tiempo, va a tardar exactamente la mitad. Va a tardar
2 veces menos, va a tardar la mitad de tiempo, 15 horas. Si la velocidad la multiplicamos por 3, esta persona va a 15 kilómetros hora, el tiempo va a ser 3 veces menos y tardará 10 horas en hacer el mismo recorrido. Entonces aquí, como veis, estas dos magnitudes se mueven en sentido contrario. Cuanto mayor sea la velocidad, menor es el tiempo que tarda en completar el recorrido. Y por eso estas dos magnitudes, son inversamente proporcionales. Esto también lo podemos poner de la siguiente manera para hacer los cálculos. Si, por ejemplo, tomamos estos dos valores, podemos poner que 5 partido de 10 es igual. Aquí, como es inversamente proporcional, el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad, tenemos que poner el inverso del tiempo. Sabéis que el inverso de una fracción es darle la vuelta a esa fracción. Entonces pondríamos 15 partido de 30 para hacer los cálculos, ¿veis? Y estas dos fracciones, como veis, son fracciones equivalentes. 5 por 3 son 15 y 10 por 3 son 30. Bueno, pues las magnitudes inversamente proporcionales funcionan así. Vamos a ver ahora las reglas de 3. La regla de 3 simple directa, vamos a encontrarnos con dos magnitudes y nos van a pedir un dato. En este ejemplo vamos a ver qué magnitudes tenemos. 6 metros de tubo de cobre valen 12 euros. Tenemos metros y tenemos euros. Y la pregunta es, ¿cuánto cuestan 9 metros de tubo? Lo primero que vamos a hacer es poner las magnitudes. Los metros aquí y los euros aquí. Entonces, 6 metros del tubo valen 12 euros. Nos preguntan cuánto cuestan, es decir, nos preguntan los euros para 9 metros. Bueno, pues aquí ya tenemos las dos magnitudes. Y lo primero que tenemos que saber es si estas dos magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces la pregunta es, si aumentamos los metros de tubo, ¿eso nos va a costar más euros o menos euros? Si aumentamos los metros, también aumentan los euros. Como van en la misma dirección, estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales. Vamos a poner aquí la D de directamente proporcionales. Entonces, al ser directamente proporcionales, ya podemos hacer las proporciones. Ponemos las fracciones tal cual están aquí. 6 novenos es igual a 12 partido de X. Y ahora tenemos que despejar esta X. 6 por X es igual a 9 por 12. Despejamos la X. 9 por 12 partido de 6. Vamos a simplificar. Vamos a hacerlo aquí. 9 es 3 por 3 y 12 es 2 por 6. Y abajo tenemos el 6. Simplificamos el 6 con el 6 y nos quedan 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. Esto es lo que vale la X. Entonces, hemos aplicado una regla de 3 simple porque solamente tenemos dos magnitudes y es directa porque esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Vamos a ver una regla de 3 simple inversa. Una regla de 3 simple inversa significa que vamos a tener dos magnitudes y esas magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Y aquí tenemos un ejemplo. Un grupo de 30 obreros debe hacer una obra en 30 días, pero se incorporan a la obra 6 trabajadores más. ¿Cuánto tiempo tardarán en realizar la obra? Muy bien, pues entonces aquí primero tenemos que buscar cuáles son las magnitudes, que son los datos que nos dan. Son 30 obreros en 30 días. Entonces ponemos obreros, ponemos las magnitudes, que son obreros y días. Y ahora ponemos debajo los valores. Para 30 obreros, los días son 30. Nos dicen que se incorporan a la obra 6 trabajadores más. Es decir, si antes había 30 y ahora se incorporan 6, ahora hay 30 más 6, hay 36 obreros. Y nos preguntan cuánto tiempo tardarán, nos preguntan los días. A lo que nos preguntan siempre le vamos a llamar X. Entonces,
Ahora tenemos que ver si estas dos magnitudes son directamente o inversamente proporcionales. ¿Qué pasa si aumentamos el número de obreros para hacer la obra? ¿Qué pasa con los días? ¿Necesitamos más días o necesitamos menos días? Pues si hay más obreros para hacer esa obra, vamos a necesitar menos tiempo. Entonces veis que son dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Cuando esto ocurre, tenemos que darle la vuelta a esa magnitud a la razón, a la proporción de la magnitud inversamente proporcional. Para hacer la fracción, en vez de poner 30 partido de 36, ponemos su inversa. 36 partido de 30 es igual a 30 partido de x. Podemos hacerlo, si queréis, de la otra manera también. Podemos dejar 30 partido de 36 es igual a x partido de 30, porque al ser inversamente proporcionales hay que darle la vuelta a una de ellas. Podemos ahora despejar la x. 36 por x es igual a 30 por 30. Entonces x es igual a 30 por 30 partido de 36. 30 por 30 son 3 por 3, 9, 900. Partido de 36 nos da 25. Entonces x es igual a 25. Ya tenemos la solución del problema. Para 36 trabajadores nos van a hacer falta 25 días. Aquí tenemos la regla de 3 simple, solamente dos magnitudes, y inversa, porque esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Vamos a ver ahora las reglas de 3 compuestas. Las reglas de 3 compuestas, son las que tienen más de dos magnitudes. En este caso aquí vamos a verla con 3 magnitudes. Y se llama directa porque esas magnitudes son directamente proporcionales. Vamos a verlo. En una fábrica, 6 máquinas iguales producen en 2 horas 600 piezas. Vamos a localizar las magnitudes. 6 máquinas producen en 2 horas 600 piezas. ¿Cuántas piezas producirán 9 de estas máquinas en 3 horas? Bueno, aquí, cuando tengamos una regla de 3 compuesta, vamos a poner siempre lo que nos piden, que son las piezas, esto es lo que nos piden, vamos a ponerla como la última magnitud. Entonces empezamos por las máquinas, la siguiente magnitud son horas y la siguiente magnitud son piezas. Y ahora vamos poniendo los valores. 6 máquinas en 2 horas producen 600 piezas. Y luego nos preguntan las piezas. Lo que nos preguntan siempre es X. ¿Cuántas piezas producen 9 máquinas? Ahora son 9 máquinas en 3 horas. Entonces tenemos que calcular este valor. Cuando tengamos una regla de 3 compuesta, siempre vamos a intentar que lo que nos piden, que la magnitud que nos están pidiendo, la pongamos de última, y esta no la vamos a modificar. La dejamos de este lado. Y ahora tenemos que mirar cómo son las máquinas y las piezas, y las horas y las piezas, si son directa o inversamente proporcionales. Fijaos, empezamos por las máquinas. Comprobamos cómo son las magnitudes, máquinas y piezas. Si aumenta el número de máquinas a mismo número de horas, la otra magnitud la vamos a dejar constante. Si aumenta el número de máquinas, ¿qué pasa con las piezas? Pues se van a producir más piezas, independientemente de las horas. Entonces las máquinas y las piezas son magnitudes directamente proporcionales. Ponemos una D aquí debajo. ¿Qué pasa con las horas? Independientemente de las máquinas. Si aumenta el número de horas, ¿qué pasa con las piezas? ¿Aumentan el número de piezas o disminuye? Aumentan también. Entonces, las horas y las piezas son magnitudes directamente proporcionales. Muy bien, pues ahora ya tenemos las fracciones. Directa, tal cual. Directa, tal cual. Y la última la dejamos siempre como está, en ese orden. Cuando las magnitudes sean directamente proporcionales, las dejamos, fijaos, en la posición en la que están. Simplemente hacemos las fracciones.
Y cuando haya una regla de 3 compuesta, siempre vamos a multiplicar las dos primeras e igualarla a la fracción que expresa la magnitud que estamos calculando. Y luego nada más tenemos que hacer esta operación. Tenemos que despejar la x. 6 por 2, partido de 9 por 3, es igual a 600 partido de x. Vamos a simplificar algo por aquí. 6 es lo mismo que 2 por 3 por 2 y 9 por 3. Se van los 3, es igual a 600 partido de x. Nos quedan 4 novenos, es igual a 600 partido de x. 4 por x es igual a 600 por 9. 4x es igual a 6 por 9, 54 con dos ceros. Entonces x es igual a 5400 entre 4, 1350. Pues ya tenemos la solución a este problema. 9 máquinas en 3 horas van a producir 1350 piezas. Vamos a ver ahora una regla de 3 compuesta inversa. Es decir, es una regla de 3 en la que vamos a tener más de 2 magnitudes, en este caso vamos a tener 3, y esas magnitudes van a ser inversamente proporcionales. Entonces aquí tenemos el ejemplo y vamos a hacerlo. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. Y la pregunta es, ¿cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Entonces primero vamos a localizar las magnitudes. 5 obreros trabajan 6 horas diarias y construyen el muro en 2 días. Estas son las 3 magnitudes que tenemos. Y vamos a ver cuál es la magnitud que nos están pidiendo. ¿Cuánto tardarán 4 obreros? ¿Cuánto tiempo? Es decir, los días es la magnitud que tenemos que calcular. Entonces, la vamos a poner de última. Ponemos las otras dos, obreros y horas, y de última ponemos los días. Y ahora ya ponemos los números. 5 obreros trabajan 6 horas diarias y el muro lo hacen en 2 días. Y nos piden cuántos días tardan 4 obreros trabajando 7 horas diarias. Como siempre, la magnitud que queda al final, que es donde tenemos la x, la vamos a dejar aquí en un cuadro para darnos cuenta de que no vamos a poder invertir la fracción de aquí, esta razón. Solamente vamos a poder hacerlo con estas dos. Entonces ahora, el siguiente paso es obreros con días y horas con días. Tenemos que saber si son magnitudes directa o inversamente proporcionales. Empezamos con obreros y días. Entonces, si aumentamos el número de obreros, ¿qué pasa con los días? ¿Necesitamos más días o menos días? Bueno, pues si aumentamos el número de obreros, la obra la vamos a terminar en menos días. La vamos a terminar antes, necesitamos menos días. Entonces, como se mueven en sentido contrario, son magnitudes inversamente proporcionales. Siempre es las que hay aquí, cada una de las que hay aquí, con respecto a la última, a la que nos piden. Vamos ahora con las horas. ¿Qué pasa si aumentamos el número de horas que se trabaja al día? Si aumentamos el número de horas, vamos a necesitar menos días. Entonces, en este caso, también son dos magnitudes inversamente proporcionales. Si aumenta esto, disminuye esto, inverso. Entonces, ahora vamos a preparar los cálculos. Inversamente proporcional, le damos la vuelta a la fracción. En vez de 5 cuartos, tenemos que poner 4 quintos por horas y días inversamente proporcional. Le damos la vuelta a la fracción. 7 sextos. Y esto es igual a 2 partido de x. Ahora solamente tenemos que hacer los cálculos. 4 por 7 son 28, partido de 5 por 6, que son 30, igual a 2 partido de x. 28 por x es igual a 2 por 30, que son 60.
Despejamos la x, 60 entre 28. Esto es igual a 2,14. X es 2,14. Es decir, 4 obreros trabajando 7 horas al día van a tardar en hacer el muro 2,14 días. Y ahora ya vamos a ver, por último, la regla de 3 compuesta, es decir, es una regla de 3 en la que nos vamos a encontrar más de 2 magnitudes. Y esas magnitudes van a ser directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Una va a ser directa y otra va a ser inversa. A esto también se llama regla de 3 compuesta mixta. Compuesta mixta, porque tenemos directa e inversamente proporcional. Vamos a verlo con el ejemplo para que quede más claro. Para construir 4 casas iguales en 30 días hacen falta 60 albañiles. ¿Cuántos albañiles se necesitarán para construir 6 casas en 90 días? Bueno, lo primero es localizar las magnitudes, que son 4 casas, 30 días y 60 albañiles. Aquí están las 3 magnitudes. ¿Cuántos albañiles? Es lo que nos preguntan. Albañiles, entonces lo vamos a poner de último. Empezamos poniendo casas, días y por último albañiles. Y ahora ponemos los datos. 4 casas, 30 días, 60 albañiles. ¿Cuántos albañiles? Es lo que nos preguntan. X. 6 casas en 90 días. Muy bien. Esto es lo que nos piden. Esto ya sabemos que va a ser, la fracción va a quedar así. Entonces, vamos ahora a ver casas con albañiles, si son magnitudes directa o inversamente proporcionales. Si aumenta el número de casas, necesitaremos más albañiles o menos albañiles. Siempre la otra magnitud la dejaríamos constante, no la tendríamos en cuenta. Si aumenta el número de casas a fabricar, vamos a necesitar más albañiles. Aumenta, directamente proporcionales. Van en el mismo sentido. ¿Qué pasa con los días? Con respecto a los albañiles, si aumenta el número de días para hacer esa obra, ¿necesitaremos más albañiles o menos albañiles? Pues si tenemos más días, necesitaremos menos albañiles para hacer la misma obra, el mismo número de casas. Entonces, como se mueven en direcciones contrarias, son magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, pues ya está. Preparamos ahora los cálculos. Directamente proporcionales, ponemos la fracción en el orden en que están los números. 4/6 por... Aquí, como días y albañiles son inversamente proporcionales, tenemos que darle la vuelta a la fracción 90/30. Y esto lo igualamos a la razón de los albañiles. Y hacemos los cálculos. Esto lo podemos simplificar y nos queda 4 por 9 son 36, partido de 6 por 3, que son 18. Igual a 60 partido de x. 36x es igual a 60 por 18. Entonces, x es igual a 60 por 18 partido de 36. Vamos a ver si podemos simplificar algo. 60 es lo mismo que 6 por 10. 2 por 5. Y 18 son 9 por 2. Y abajo tenemos 36, que son 6 por 6. Solo podemos simplificar el 6. Entonces, 2 por 5, 10. 10 por 2, 20. Y 20 por 9, 180. Partido de 6. 18 entre 6 son 3. Entonces nos da 30. X es igual a 30. Para hacer 6 casas en 90 días nos van a hacer falta 30 albañiles.